viernes. Graciela, ¿sentiste o no sentiste la reducción en las temperaturas? Sí, bastante la reducción. Muchos aprovecharon a compartir en familia, a irse a zonas altas del territorio. Otros se abrigaron un poquitito más. Lo cierto es que sí se sintió esa baja de temperaturas que ya veníamos anunciando, Carlos. Se había anticipado que iba a haber bajas temperaturas y vientos en especial, que eso sí se han hecho bastante sentir. Ya vamos a hacer un repaso de lo que han producido, si hay vallas o rótulos caídos. Bueno, árboles, Rocío Cruz nos mostraba... Sí. Árboles caídos. Árboles caídos. Usted recuerda, ya vamos a enlazar con Rocío, por cierto, con Marcela Rivera también, desde ya los saludamos, porque nos van a traer información. Pero vamos a comenzar contándoles esto, justo. Los turistas aprovechan. Así es, aprovecharon las bajas temperaturas, se fueron a las zonas altas del país y veamos qué fue lo que pasó en los planes de Renderos. Fuertes vientos y bajas temperaturas fueron parte de las condiciones climáticas que percibieron este fin de semana los salvadoreños, las cuales no fueron impedimento para que disfrutaran del ambiente fresco y la vista de San Salvador desde el mirador de los Planes de Renderos, lugar al que llegaron decenas de personas en familia o con amigos. Tomarse una fotografía con la vista del lago de Ilopango de fondo era parte de los atractivos que muchos turistas esperaban llevarse como recuerdo. Tal es el caso de Marvin López, quien es originario de Guatemala y destaca la belleza de nuestro país, tanto en el clima como destinos turísticos. Como digo, somos de Guatemala, ahorita hay frío por allá y ahorita sí está, el clima es similar al de Guatemala, está muy rico ahorita. Excelente, hasta el momento donde nos hospedamos muy bien. Y sobre todo la seguridad, se siente uno seguro, ayer por ejemplo salimos a buscar desayunos tranquilos y todo muy bien, todo muy bien. Y los visitantes extranjeros no solo llegan de la región centroamericana, sino también de Suramérica, como Sandra Fumero, que desde Venezuela visita nuestras tierras y disfrutó del agradable clima en este mirador. Me ha parecido todo un espectáculo, empezando por la gente. Ustedes tienen un nivel de amabilidad y de educación extremo, la verdad. Vine a pasar Navidad aquí con mi hija, me fui a Panamá, regresé ayer y ya mañana me voy. Entonces, en el viaje pasado quedó pendiente la visita a los Planes y hoy me trajeron a los Planes. Excelente. Porque un viajero que iba conmigo en el bus me dijo, usted no puede dejar de visitar los Planes de Rendero. Excelente. Los turistas nacionales también se hicieron presentes a este lugar. Incluso las mascotas disfrutaron del frío clima en los Planes de Renderos. Desde la adolescencia, porque más que todo cuando el clima se pone así, es bien agradable venir. ¿Y la vista? Perfecta. Tenemos vistas de todo San Salvador. Pero venimos de la iglesia y a la vez aprovechando aquí de disfrutar este lugar, más que todo del clima y del lugar como es acá. Todo está muy bonito como siempre. Como siempre, a nosotros nos encanta venir aquí a los Planes a disfrutar de este clima muy agradable y ahora está mucho más rico. ¿Y la vista? Preciosa. Por eso la trajimos allá para que admirara la vista, ¿verdad? Muy bonito todo. Y producto de los fuertes vientos, el Ministerio de Medio Ambiente alerta sobre la posible caída de árboles y objetos frágiles, así como la dificultad para combatir incendios. Y es que además de estos incidentes, las bajas temperaturas también pueden generar enfermedades respiratorias en los más vulnerables. Es por ello que la población comparte recomendaciones para proteger a niños y adultos mayores. Abrigarlos bien con su suéter, darles siempre sus vitaminas, prevenir las enfermedades. ¿Y para los adultos mayores? Pues eso es bien importante. Los adultos mayores casi no les gusta salir por el frío, prefieren estar en casa y de vez en cuando se traen, pues bien abrigaditas con su gorro. Sí, que los abriguen bien y que siempre los tengan bien cubiertos, ¿verdad? Porque con esta brisa se pueden enfermar bien fácil. Y de esta manera es como las familias salvadoreñas disfrutan del agradable clima que se vive acá en el mirador de los Planes de Renderos. Y usted recuerde que si tiene niños pequeños o adultos mayores en casa, debe abrigarlos bien, ya que estas bajas temperaturas pueden provocarles enfermedades respiratorias. Este es un informe de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Fernando Morales, muchas gracias.
Graciela, vamos a encender la pantalla, bueno, ya está encendida, pero vamos a pasar la señal a donde está Rocío Cruz en sala de redacción y ella nos tiene un informe. A continuación, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte nuevamente. Ya te habíamos visto junto al equipo, parte del equipo. Saludos a Catita, que está ahí abajo también, a Marcela y compañía. ¿Qué tal, Rocío? Buen inicio de semana. Rocío, buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos, Graciela, un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. Vamos a hablar específicamente sobre el enjambre sísmico que se ha registrado en el departamento de Aguachapán. Ahí en distintos lugares se tiene algunas afectaciones en viviendas y también han llegado cuerpos de socorro y también autoridades para verificar la situación que se tiene en la zona. Comentarles que esto inició con un sismo de 5.1 a escala de Richter y hasta hace unas horas pues se reportaban 131 réplicas con magnitudes de 2.4 a 4.4. Nuestro compañero José Delgado viajó hasta el lugar donde este fenómeno pues ha dejado más de 107 viviendas dañadas, tal como lo estamos observando en las imágenes. Él también conoció la situación que viven las familias del cantón La Danta, donde algunas viviendas quedaron completamente destruidas y algunas personas, como medida preventiva ante esta situación, pues han decidido o decidieron dormir en los alrededores, a las afueras de sus viviendas, y también sacar algunas de sus pertenencias por cualquier situación que se esté registrando. Como lo mencioné anteriormente, pues ya se registran más de 131 réplicas de acuerdo con las autoridades. Escuchemos parte de la situación que están viviendo estas personas en el cantón La Danta, en el departamento de Aguachapán. Nosotros cuando venimos a sentir fue un bombazo el que se escuchó. Ya donde venimos a ver, ya la casa estaba casi toda en el suelo. Sí, es duro. Se perdió todo. Así es. Son fuertes, sí. Son fuertes. Hoy estuvo bien fuerte. Uno ni cree lo que pasa. Sí, mi casita sinceramente está bastante dañada, recortada a lo largo. Luego el primero la rajó. Ya hoy por último la acabó de derrumbar. Así que la casita está destruida directamente. Ya no se puede evitar, ya de ninguna manera. Así que estamos esperando la voluntad de Dios y nuestra ayuda de nuestro gobierno. Pues ahorita está tremendo porque, como pueden ver, las casas cómo han quedado deterioradas y tenemos miedo, pues como tenemos nuestros hijos también que necesitan donde estar, ¿verdad? Y entonces, pero estamos aquí pidiendo ayuda también para ver si nos pueden echar la mano en nuestras casas porque está tremendo como hemos quedado aquí en este lugar. Pues aquí lo que vamos a hacer es unos plásticos, vamos a tender en los patios donde hay zonas así más despejadas de árboles y las casas para dormir un poco tranquilo. ¿Sigue temblando? Sí, sigue temblando y las paredes han quedado malas, las tejas, todo. Al lugar se hicieron presentes cuerpos de socorro para atender a las personas que resultaran lesionadas a causa de este enjambre sísmico. Y entre las atenciones, pues menciona un elemento de Cruz Verde salvadoreña. Se tiene a personas con crisis nerviosa por el impacto de esta situación que se está viviendo. Escuchamos parte de sus declaraciones. Y estamos verificando una serie de viviendas que han sufrido daños a causa de los diferentes sismos que se han estado dando en la zona. Inclusive hemos presenciado uno donde tuvimos que atender a unas personas con crisis de nervios debido a la magnitud ya que se dio en lo que fue este temblor y tuvimos que atender. También hemos estado en coordinación con la gobernación de Aguachapán para poder venir a verificar algunas viviendas, las cuales algunas sí tienen serias afectaciones. Aproximadamente quizás hemos logrado ubicar unas 20 en lo que es la zona y también hemos atendido a un par de personas que han tenido algún tipo de lesión menor, pero inclusive hubo una que se refirió a la unidad de salud, entiendo, para poderle brindar una mejor atención. Comentarles que también ante esta situación las autoridades del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil han habilitado en esa zona 8 albergues que tienen capacidad para 500 personas y cuentan con todo lo necesario y estarán ahí los días que sean necesarios hasta que esta situación finalice. De acuerdo con la última actualización que brindaba el Ministerio de Medio Ambiente, pues se tienen 131 réplicas hasta la 1 de la mañana de este 16 de enero. Nosotros le vamos a dar
seguimiento a esta situación y también a las cifras que estén brindando las autoridades. Tenemos conocimientos que en horas de la mañana el director de Protección Civil pues estará actualizando esta situación y vamos a conocer cuántas viviendas más han resultado han resultado afectadas a causa de esta situación, cuántas personas han resultado lesionadas y también cuántas se encuentran albergadas y qué medidas estarían tomando ante dicho fenómeno natural que se está viviendo, como repito, en San Lorenzo, en el departamento de Aguachapán. Así es. Rocío, ya mencionaba esto algo bien importante, ¿verdad? Los reportes que tendrán que dar las autoridades y también, no sé si tú has tenido chance de verificar, leer en algún lugar, si ya se maneja la información que tiene que ver con el origen de este enjambre. Si esto se refiere a algo que se haya dado en Guatemala, que esté sucediendo aquí que sea con origen en Aguachapán, los epicentros de los movimientos sísmicos. Graciela, tú decías algo como que en Guatemala estaba sucediendo. Sí, de hecho, el de las 11 de la noche que estábamos comentando fuera de aire, porque se han registrado varios, el epicentro fue en Guatemala y sí tuvo incidencia en El Salvador. En Guatemala fue de 5.3 en la zona de San Lorenzo y pues la intensidad se sintió un poco menor en El Salvador. Ya eso de la 1 de la mañana con 18 minutos, sí el epicentro fue en El Salvador, 4.7 en la escala de Richter, y esto ocurrió frente a la Costa de la Libertad. Podemos decir que está ocurriendo esta situación sísmica entre Guatemala y El Salvador. Parece que es así, ¿verdad? Que no podemos atribuirlo a un solo lugar porque algunos tienen epicentro en la costa salvadoreña y otros en Guatemala. Rocío, lo cierto es que se concentra en la zona occidental, porque yo he leído cuestiones, bueno, por ejemplo, ahí en San Miguel, Rocío, yo no sé si los estén sintiendo tanto los temblores, parece que no, ¿verdad? En el oriente. La verdad es que sí, la situación se está manejando en el occidente del país, esa es donde se está sintiendo con mayor intensidad. En el oriente del país, pues tal vez el de 5.1 sí se logró sentir por la población, pero las réplicas que se han tenido, pues la verdad no han sido sensibles para los pobladores de esas zonas. Lo que sí es que las autoridades han dicho hay que mantenerse alerta ante esta situación, tomar las medidas de precaución necesarias y mantener la calma ante cualquier actividad sísmica. Así es, Rocío, muchísimas gracias por la información. De hecho, más adelante también vamos a enlazarnos con nuestros colegas de la RNA de Guatemala para conocer, Carlos, para conocer, Rocío, cómo se encuentra también la situación de daños a raíz de estos sismos que también han sacudido algunas zonas guatemaltecas y que reportan daños. Sí, lo cierto es que hay viviendas, hay personas afectadas ya por la pérdida de sus viviendas o por los daños que han sufrido. Y otro dato importante que mencionaba Rocío, el tema de los albergues, que se han activado rapidísimo también el sistema de emergencia para auxiliar a las personas que han resultado afectadas. Rocío Cruz, muchas gracias, nos vamos a quedar atentos a tus enlaces y a tus informes más adelante. Feliz día para todos. Igual. Bueno, así las condiciones entonces en El Salvador. Ahí tenemos el sismo que se registraba a eso de la 1 de la madrugada con 18 minutos de este día, 4.7 en la escala de Richter, y se registra frente a la Costa de la Libertad a 35 kilómetros al sur de la playa Misata. Este creo que es el que más se ha sentido en las últimas horas en territorio salvadoreño. Y pues en Guatemala fue de 5.3, pero se han registrado también diferentes tipos de réplicas y hemos observado también cómo habían daños estructurales, viviendas, escuelas. El Ministerio de Obras Públicas también en horas de la noche tuiteaba, Carlos, que ellos ya tenían desplegados equipos en la zona para poder hacer remoción de escombro y poder ayudar a sacar también posiblemente a las personas que puedan llegar a resultar afectadas. Esto en coordinación con las autoridades de protección civil. Bien, este es el que fue un poquito más fuerte, ¿verdad? Sí. El de la... ¿A qué horas? 1:18 de la madrugada. Puedes hacer el scroll un poquito hacia abajo. Gracias. Ahí vamos a ver la hora. Si le das más para abajo vamos a alcanzar a ver la hora. Y tenemos otro 1:30.
Sí, ahí por entre 1 y 1:30 de la mañana, ¿verdad? Exactamente la hora no la dice el texto del tuit, pero sí la hora en la que fue hecha la publicación en la madrugada. Muchos de nosotros tal vez estábamos dormidos y no lo sentimos. Yo no sé, ¿tú sentiste Graciela? No, pero recientemente acaba de temblar y no sé si usted lo sintió, faltando ahorita no. Aproximadamente 15 minutos a las 6 de la mañana, es decir, hace unos instantes. Según los datos preliminares, fue un sismo de 4 que se registró en el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán, 5 de la mañana con 43 minutos, es decir... relacionado con lo que está pasando en Occidente. Sí, hace poquito. Según datos preliminares, 4.0 en escala de Richter. El Ministerio de Medio Ambiente lo está publicando en su página. Tal vez si le damos refresh en este momento a la página, al Twitter del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque también están por poner ya el dato final, pero de momento es un dato preliminar, 4.0 en la escala de Richter, y se ha registrado a las 5:43 minutos de esta mañana. ¿Lo tenemos ya en pantalla? Ahí está. Ahí está. Bien, dice, datos preliminares, sismo 4.0 en el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán, hoy, lunes 16 de enero de 2023, la hora 5:43, 19 segundos. Exactamente hace 11 minutos se reporta este movimiento, probablemente sentido por algunos, aquí no lo hemos sentido, en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, pero vaya que sí, se está moviendo la tierra en el occidente del país. No es de extrañarse, ya habrá chance de preguntarle a las autoridades más a detalle si tienen ellos una idea o una noción de lo que está sucediendo, a qué se debe y qué es lo que se puede esperar, pero... Por experiencia sabemos, Graciela, aquí vivimos en el Valle de las Hamacas y es muy normal que la tierra se mueva y que tiemble constantemente. Lo que no es normal es que, porque sucede cada tiempo, es el famoso, y no queremos alarmar a la población, pero es el famoso temblor, el fuerte. El que tuvimos en 1986, lo que tuvimos en el año 2001 y después de eso no ha vuelto. Y uno está a la espera, ¿verdad?, de ese movimiento fuerte. Estos que pasan así es bueno porque se va liberando presión poco a poco. Lo malo es que no temblara. Sí, lo malo fuera que no temblara porque entonces se acumula, pero si se va liberando poco a poco la presión, si las fallas se van activando y moviendo de a poco, pues es probable que no necesiten explotar y liberar energía en un solo temblor fuerte. Y hay que recordar que eso es lo que tenemos que tener a la mano en el caso que tiemble demasiado fuerte. Recuerda que usted tiene que tener un botiquín de primeros auxilios, no debe de correr, debe de buscar una superficie donde de verdad su vida no corra peligro. Recordemos que para eso están los marcos de las puertas también, que se ha comprobado pues que es una zona donde las personas se pueden resguardar al momento de haber un terremoto demasiado fuerte, así que a seguir las recomendaciones que ya están dadas, guardar la calma sobre todo. Eso es bien importante. Vamos a hacer pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más información aquí en Noticiero Hechos. Bueno, amanecemos como siempre también saludando a la periodista Marcela Rivera. Ella nos tiene información, Carlos, de cómo se encuentra el tránsito, recordando que hoy se incorporan ya a las escuelas los colegios privados y eso podría cambiar un poco el panorama. El tráfico, es cierto, pero bien tiene información sobre un control que está desarrollando. Ahí alcanzamos a ver autoridades y bastantes cámaras, o sea que había alguna convocatoria de las autoridades para mostrar qué es lo que están haciendo y que usted en casa se entere del trabajo que realizan, en especial los amigos de la Inspectoría del VMT. ¿Es así, Marcela Rivera? Buenos días. Así es, buenos días, compañeros. En estos momentos se está llevando a cabo un control vehicular para todas las unidades de transporte colectivo que están circulando en la carretera panamericana en el sentido que conduce hacia el centro del país. Estamos viendo cómo los elementos del Viceministerio de Transporte están realizando esas actividades y es que desde muy temprano muchas de ellas ya se han llevado algunas multas, incluso algunas por llevar a personas adelante, es decir, a la altura del motorista, otras por llantas lisas y otras también por no portar el tarifario visible. Estas últimas dos, de las llantas lisas y también del tarifario visible, acá se estarían multando a las personas con $11.14, mientras que si va una persona a la par del motorista sería una falta muy grave con $57. Para que lo tomen en cuenta, esto es lo que se tiene a la altura de Las Delicias, en
el sentido que conduce hacia el centro del país. Las unidades de transporte colectivo están siendo inspeccionadas por elementos del BMT y en cuanto al tránsito vehicular, ese es el panorama que se mantiene. Ya la carga ha comenzado a incrementarse a esta hora de la mañana, especialmente en ese sentido, para que lo tomen en consideración. Y como ustedes bien lo mencionaban, este día también se tiene previsto que varios colegios ya estén recibiendo a sus alumnos y eso también definitivamente vendría a dificultar la circulación vehicular en diferentes calles del país, así que salga más temprano de su casa. ¿Sabe? También hay uno de estos controles, se podía decir, a la altura del edificio bicentenario de Red Salvadoreña de Medios. Me imagino también que es para agilizar un poco el tema del tiempo estimado que está en las unidades de transporte público, también en las paradas de buses, aparte de que cuenten con los implementos necesarios y que cumplan con el reglamento de tránsito, que no vayan saturados, que es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, sobre todo por el inicio de clases. Creo que son temas que van relacionados porque iniciamos lunes, vemos que están visualizando que no vayan personas en las puertas, ¿verdad, Marcela? Así es, y precisamente estamos viendo algunas de estas unidades que van bastante llenas desde muy temprano y por supuesto eso es lo que está supervisando los elementos del BMT en este lugar, así como también que las llantas estén en buen estado, que los documentos estén en regla, es decir, que estén vigentes y de igual forma que porten de manera visible el tarifario para todos aquellos pasajeros. De lo contrario se les está sancionando con una multa. Eso es lo que se tiene, les reitero, eso es a la altura de las Delicias en Santa Tecla, específicamente en la carretera Panamericana. Muy bien, gracias Marcela. Nos vamos a mantener atentos al resultado de estos operativos que tienen por objetivo, como tú bien decías, pues verificar aspectos tanto de legalidad en la documentación de los buses como el tema de los pasajeros, la sobresaturación de algunas unidades también, sí. Que agilizar el tránsito. Agilizar el tránsito, entre otras cosas. ¿Y habrá declaraciones, Marcela, de alguna de las autoridades? Sí, más adelante estaríamos teniendo a las autoridades de tránsito que nos estarán brindando una conferencia de prensa, así que muy pendientes también porque estaríamos preguntando de cuántas sanciones se han impuesto en lo que va de este año, cuáles son las principales infracciones. Así que más adelante nosotros estaríamos transmitiendo en vivo esa conferencia de prensa. Gracias. Y también siempre, si tenés chance de preguntar, Marcela, hacer un énfasis en si esto tiene alguna utilidad en cuanto a que las unidades algunas suelen ser coleccionistas de multas, es decir, tienen rimeros de decenas de multas y siguen circulando, ¿no? Si se hace algo al respecto. Así es, nosotros conocíamos antes de algunos casos de algunos motoristas que estarían coleccionando más de $10,000 en multas. Imagínate. Habría que ver qué es lo que pasa con ellos, algunos que estaban circulando sin licencia. Entonces, sí sería interesante también saber qué es lo que ocurre cuando se ha detectado a una persona y continúa precisamente trasladando a los usuarios. Ese es el abordaje, exactamente ese es el abordaje, lo que tú acabas de mencionar, Marcela. Muchas gracias, nos vamos a enlazar más adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días, Marcela. Y es que se incorporan, tal y como lo decimos, los colegios privados y esto podría generar mucho congestionamiento, contrario a lo que hemos visto, además del cumplimiento del reglamento de tránsito terrestre de nuestro país. Así que pendientes de la conferencia. Pendientes de lo que digan entonces las autoridades con relación al objetivo de este dispositivo que han instalado ahí, para el cual pues han convocado y han tenido a bien a invitar los medios de comunicación para que sean testigos del trabajo que realizan, suponemos no solo ahí, sino que también en otros lugares. Carlos, rápidamente actualizo la información que ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya se tienen los datos finales del sismo que se registraba a las 5 de la mañana con 43 minutos y finalmente es de 4.0 la magnitud. Se ha registrado en la zona de San Lorenzo, en Aguachapán, a una profundidad de 6 kilómetros. Ya lo tenemos en pantalla, esos son los datos finales del sismo. Como repito, que se registraba a las 5 de la mañana con 43 minutos, así que ya tenemos los datos finales. Ese es el último que se ha sentido en territorio salvadoreño, 5:45 de la mañana.
Y por otro lado también una persona murió y otra más resultó lesionada, lamentablemente. Esto en otro que es un tema recurrente. Ahí lo tiene usted. La imagen habla por sí sola. Un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 38 de la carretera Panamericana en el municipio de El Carmen, en el departamento de Cuscatlán. Y es que según la policía, el conductor del vehículo perdió el control e impactó contra un árbol. La víctima fue identificada como Ángela Bonilla, de 29 años. Hay una campaña que tiene ahorita, me parece, no sé si es el VMT, creo que sí, Graciela, que dice nada sucede por casualidad o nada sucede por accidente. Sí. Y este es el mejor ejemplo de ello. Evidentemente, si esta persona no se conducía a excesiva velocidad o respetando los límites, probablemente esto no hubiera sucedido. Digo, probablemente, y luego puedo decir bajo el límite. En carretera como esta, me parece que el límite de velocidad anda en los 90 kilómetros por hora. Y es lo que más se permite circular en cualquier arteria de El Salvador. Pero estos límites están establecidos por algo y es para que tengas chance de reaccionar en caso de un imprevisto. Cuando los rebasamos, pues somos más vulnerables. Ahí está la información, este accidente de tránsito que se ha registrado, el tramo, como decíamos, en la kilómetro 38 de la carretera Panamericana en el municipio del Carmen, en Cuscatlán. Lamentablemente, saldo fatal, una persona fallecida. Ángela Bonilla, de 29 años, pierde la vida en este accidente. Queremos compartir con todos ustedes también más información, y es que algunos elementos de la Unidad de Salvavidas de Protección Civil rescataron a 3 personas en la playa El Majagual de la Libertad. Y es que de acuerdo a los socorristas, todos fueron arrastrados por una corriente y gracias a la atención oportuna no hubo tragedias que lamentar. De inmediato recibieron atención médica y 2 de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial. Y una racha de incendios tiene en alerta a las autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes han detectado que en todos los casos los siniestros han sido provocados. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocó un incendio en un predio baldío en la residencia La España en San Miguel. Las acciones oportunas de los héroes del fuego permitieron cortar el avance del siniestro y evitar así afectaciones en el entorno. También un incendio en la colonia Córdoba, primera etapa, en el departamento de Usulután, fue sofocado tras que habitantes en la zona intentaran quemar un panal de abejas en una palmera de cocos, sin contar que las fuertes ráfagas de viento que azotan avivarían las llamas, sacándolas de control, pero tras la oportuna acción de los bomberos también fue sofocado. Además, otro siniestro en maleza seca fue dimitido en un predio baldío en la colonia Santa Teresa. Esto en el municipio de Apopa de San Salvador, en donde se señaló que se tienen indicios de que los siniestros han sido provocados. Tras el alza de incendios provocados, las autoridades de cuerpos de bomberos recordaron a la población evitar la práctica de quema de hojas secas y destacaron que esta está prohibida por la ley y penada, ya que puede ocasionar situaciones lamentables tras salirse de control. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y ahora vamos a ir con más información porque Cruz Roja Salvadoreña, también con apoyo de organismos internacionales, entregó fondos a familias de comunidades de la zona oriental, identificadas aún en situación de vulnerabilidad tras finalizar la época lluviosa en el país. 1.193 familias de 19 comunidades que fueron afectadas durante la tormenta Julia que azotó a nuestro país el año pasado recibieron fondos por parte de Cruz Roja Salvadoreña con el fin de dar seguimiento a quienes lo perdieron todo. Pues yo pienso que es de mucha ayuda porque nos viene a beneficiar a nuestras familias y a la comunidad. Bueno, mi persona fue afectada porque mi casa se me inundó. Se inundó y tuvimos que salir, ser evacuados, porque como las casas se inundaron, muebles y todas esas cuestiones del hogar se perdieron, porque como se llenó la casa. Vaya, nosotros por lo general fuimos los más afectados, porque el pasaje pues donde yo vivo pues lastimosamente es el que está más bajo
y fue el que más se inundó. Pues lastimosamente nosotros, los vecinos, fuimos los que se inundó más la casa. Parte de los muebles, porque la refri las tuvimos que levantar, pues gracias a Dios, pero sí tuvimos bastante pérdida en lo que es material. Cruz Roja implementa este tipo de ayudas como parte de un seguimiento a aquellos afectados tras eventos climáticos durante la época lluviosa, con el fin de reactivar sus economías. Este proyecto consiste en la identificación de familias en riesgo y que estas personas cumplan 5 criterios esenciales para aplicar a este beneficio. Es un apoyo de transferencias en la cual 19 comunidades de la zona oriental van a recibir el apoyo, y estos son 2 transferencias para que ellos puedan suplir las necesidades que se identifican. Para accesar a este beneficio son 5 criterios de selección debido a la tormenta Julia pasada, que afectó las viviendas y muchas veces afectó también los hogares y también afectó los medios de vida con que las personas subsisten. El proyecto identifica familias que continúan en riesgo tras eventos climáticos para suplir necesidades. Los beneficiados en esta ocasión son de 19 comunidades de la zona oriental a través de 2 transferencias económicas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Bien, Rommel, gracias. Tenemos ya comentarios en la transmisión que hacemos en Facebook, en Facebook Live, en la fanpage de Noticiero Hechos. Y antes que nada, y de ir bueno, preguntemos, ¿te parece primero? Cuéntenos ahí si usted ha sentido, o donde usted reside, se han sentido los movimientos sísmicos, los temblores. Le preguntábamos recién a nuestra compañera Rocío Cruz si tenía información de algo que sucediera en el oriente. Parece, y compartimos con ella, que no han sido tan sensibles como en el occidente de la República y en la zona central. Así que ahí está para que nos comente. Quiero responder rápidamente a las personas que muy gentilmente y amablemente nos escriben ahí. René Mariano Hernández Ramírez, por ejemplo, dice: buenos días, ¿y qué pasó con Lorena Mengíbar? Bueno, Lorena tiene ya como 15 días más o menos de estar en la emisión del mediodía. Y ahí está junto a Célida Magaña y a Zuli Rodríguez. Y pues Graciela pasó de la emisión del mediodía a hacer, junto con Julio Guevara y un servidor, la emisión Noticiero Hechos AM. Y ahora se están preguntando, ¿y qué pasó con Julio? Porque aquí dicen, mira, también nos pregunta René Mariano, también Misael Herrera. ¿Qué pasó con Julio Guevara? Julio no puede acompañarnos este día, esperamos que esté ya con nosotros mañana. Así es. Mientras tanto, les comentamos que hay información en desarrollo, 6 de la mañana con 13 minutos. Las autoridades del Viceministerio de Transporte están brindando una conferencia de prensa respecto a estos controles vehiculares que se han instalado en diferentes puntos del país. Escuchemos. Transporte de carga que esté pues circulando en la hora que es, por las rutas que están autorizadas. Nosotros nos encontramos vigilantes para poder pues disminuir todos los indicadores de siniestralidad vial que tenemos en nuestro país. Vemos que hasta la fecha hemos presentado una disminución con respecto a lo que va del año. Si lo comparamos con el 2022, tenemos una reducción en los accidentes o en los siniestros viales del 4.2%. En cuanto a los lesionados, también tenemos una reducción del 2.4%. En cuanto a las personas fallecidas en siniestros viales, pues llevamos una disminución del 13.2%. Nosotros nos mantenemos atentos. En cuanto a fallecidos, tenemos una disminución, son 9 fallecidos menos en todo lo que va del año si lo comparamos con el mismo periodo para el 2022. Nuestro objetivo es salvaguardar vidas de salvadoreños, que todos pues puedan circular con seguridad por las calles y también que puedan pues moverse de la manera más ágil posible también. Buenos días, me gustaría saber cuántas multas se han impuesto solo al transporte colectivo y cuáles han sido las razones. En lo que va del año, tenemos 12.000. Tanto al transporte público, al transporte de carga y a los vehículos particulares. Si desglosamos un poquito también las multas, tenemos que el 30% de ellas, o 4.020, han sido faltas leves, 2.937 han sido faltas graves y 5.899 han sido faltas muy graves.
En cuanto al transporte colectivo, si nos referimos a datos pasados, que más o menos la proporción se anda manteniendo, siempre anda como por un 11% del total de las esquelas impuestas, está dirigida al transporte colectivo o de pasajeros. ¿Las causas por las que les han puesto las multas? De las principales causas para el tema de las esquelas, tenemos el no portar con la licencia o la tarjeta de circulación vigentes, no tener el cono o el extintor. Otra de las más comunes también es sobrepasar los límites de velocidad, no obedecer las señales de tránsito y conducir bajo los estados del alcohol o cualquier otro tipo de estupefaciente. Nosotros nos encontramos realizando controles vehiculares a lo largo de todo el año. Habíamos intensificado las labores en la temporada de fin de año del 2022, sin embargo, hemos mantenido los controles y los esfuerzos que se están realizando, sobre todo porque queremos lograr una reducción también para este año de todos los indicadores de siniestralidad vial. Para nosotros es de suma importancia incrementar este tipo de dispositivos y esto va a ser una de las metas de este año también. Actualmente tendremos un promedio de 3 controles vehiculares en el área metropolitana en el día y 3 controles en la tarde y también similar número de controles también en el interior del país, pero también vamos a ir incrementando esos números poco a poco también. En cuanto al transporte de estudiantes, todos los años se realizan los controles, sobre todo para poder garantizar que los estudiantes también y los menores de edad estén circulando de la manera más segura posible. El 6 de febrero pues inicia las clases, el sector público, y es ahí donde también van a estar iniciando los controles a este tipo de transporte. Sí, buenos días, viceministro. Quizás si nos regala también el dato de cuántos conductores peligrosos llevan arrestados hasta la fecha. Sí, con gusto. En el dato específico de conductores detenidos por el delito de conducción peligrosa, tenemos a la fecha 61 personas que se han sacado de circulación por cometer este delito, por tomar la mala decisión de ingerir bebidas embriagantes y conducir un vehículo automotor. Esto representa un incremento del 24.5% si lo comparamos a la misma fecha del año pasado también. Vemos entonces que los controles pues se están incrementando. Nosotros estamos haciendo lo posible por sacar de circulación a estos conductores irresponsables y pues nos vamos a mantener vigilantes todo el año para poder pues mantener estos números de esa forma. Buenas, quisiera saber qué es lo que pasa con aquellos conductores que están acumulando todas estas multas y que de pronto están circulando con la licencia y que ya por último son detectados en estos controles vehiculares. Sí, nosotros pues obviamente nos mantenemos atentos a todas las faltas que se están realizando. Hay conductores que pues sí definitivamente han acumulado diversas faltas por diferentes motivos y pues ellos están pues expuestos a que se les impongan sanciones un poco más serias también. Nosotros en nuestro caso hemos presentado también un paquete de reformas a la Asamblea, se encuentra en estudio actualmente, donde también estamos buscando que las penas o que las infracciones sean mayores a las que contamos actualmente. Recordemos que la ley en este momento incluso todavía habla de infracciones en colones de 100, 300, 500 colones. Es una ley que pues no se ha renovado desde hace ya varias décadas, entonces vemos la necesidad aquí de reforzar tanto en cuestiones y detalles técnicos que necesita también la ley empezar a incluir, también como en el tema de pues incrementar las sanciones que se le aplican a los conductores. Gracias, viceministro. Imagen de Marcela, no crea que se nos cayó la cámara, es en vivo, pero alcanzamos a escuchar la pregunta de Marcela, Graciela, y lo que ha dicho el funcionario es, me parece lo que condensa todo. Hemos presentado un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa porque la pregunta de Marcela era tal cual lo platicábamos hace un instante. ¿Qué pasa con aquellos conductores que siguen en la calle, más allá de estos controles vehiculares, que está espectacular y muy bien que lo hagan, pero siguen circulando conductores con multas acumuladas? Y están ahí, y las unidades están ahí, y los conductores están ahí. Entonces, ¿cuál es el objeto?
Ya decía, el funcionario, hemos presentado un pliego de reformas, un paquete de reformas. Ojalá vaya destinado a que si acumulas 2, 3, 4 multas, pues ya no podés conducir. Y se te decomisa la licencia o se hace algo con las unidades, Marcela. Graciela. Sí, tiene que ver con el tema de la licencia por puntos, Carlos, que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el año recién pasado. Ya logró dictamen. Sin embargo, hemos visto que no ha pasado al Pleno de la Asamblea Legislativa, que ya lleva varias semanas en las cuales por lo menos esa ley no pasa y que prácticamente se mantiene estancada. Entonces habría que ver cuando es que llega finalmente, porque contempla también multas más elevadas a los conductores, entre otras cosas. Otro de los puntos que también se mencionaba, Carlos, dentro de esta conferencia, es que por lo menos en lo que va de este periodo, ya son 64 personas las detenidas por conducción peligrosa, y eso significa un incremento de más del 20% en las detenciones, por lo menos a inicio de este año 2023. También continúan las verificaciones de las unidades del transporte público. Arriba del 10% de las esquelas impuestas a nivel nacional son al transporte público. Entre algunas de las sanciones, ¿por qué se ponen estas multas? Es porque llevan las llantas lisas, porque no tienen el extintor. Además de eso, porque cobran tarifas no autorizadas. Fue básicamente también parte del resumen de lo que dijo el viceministro de Transporte. Una serie de infracciones que pues evidentemente unas priorizarán a otras en cuanto a cuáles son más frecuentes, pero que suelen ser las mismas y suelen ser repetidas en cada uno de los casos, en cada una de las rutas, en cada uno de los sectores de nuestro país, El Salvador. Finalmente, Marcela, agradecerte en primer lugar y nada más eso. Lo que creo que a muchos nos da escozor, nos crees escozor, es que tú ves estos controles, pero al final de cuentas pues, siguen circulando, ¿verdad? Y no sucede mayor cosa más que una acumulación de sanciones administrativas, que es lo que resulta cuando tú eres objeto de una multa, de una infracción, es una sanción administrativa. Y veremos si en este pliego de reformas, como bien mencionaba Graciela, que ojalá que pase, me extraña que no pase cuando pues todo está dado para que si hay un acuerdo, hay una mayoría para poder votar a favor de esto, ¿no? Dentro de la Comisión de Obras Públicas. Muy bien, otra muy buena pregunta también para los legisladores también. Gracias, Marcela Rivera. ¿Algo más que quisieras tú agregar? Bien, parece que no tiene referencia de audio Marcela, pero sí nos regala las imágenes del buen accionar que están teniendo las autoridades. Bueno, también a esta hora les quiero contar, ¿sabían que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Ellos cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacias, todo completo. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recordarles siempre si en el lugar donde usted reside están siendo sensibles estos sismos, estos temblores, hay que mantener muchísimo la calma y estar atento a la información que le hagan llegar las autoridades correspondientes, los medios de comunicación que tenemos acceso a esta información también. Y vamos a mencionar, Graciela, qué dicen nuestros amigos televidentes y quienes nos están viendo en la transmisión de Facebook Live. No sé si lo puedes poner ahí, mira, porque tengo a Indira. Nosotros preguntamos, así que si preguntamos para que nos escriban, lo menos que podemos hacer es leer algunos de los mensajes que nos manden nuestros televidentes. Por ejemplo, Indira Maida nos dice en la transmisión en Facebook Live, a la pregunta ¿dónde reside usted y si está sintiendo los temblores? Ella nos dice: en Chalchuapa se han sentido fuertes los sismos. Evidentemente, Graciela, Chalchuapa en la parte occidental del país, muy cerca de Ahuachapán, relativamente. Así es, Juan Carlos Núñez, aquí en Santa Ana, a eso de las 5:45, es el que tú mencionabas. Sí.
se ha sentido otra réplica de considerable magnitud, dice. 4.0 es la última que nos reporta el Ministerio de Medio Ambiente hasta este momento, sin reportar una mayor. 4.0 en escala de Richter. Bueno, ahorita acaban de actualizar, no sé si tenemos por ahí la página de Twitter del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en San Lorenzo, Carlos, a las 5 de la mañana con 51 minutos, fue de 3.8 en la escala de Richter. Este es otro. Después de 4.0 en escala de Richter que se registraba en la zona de San Lorenzo, también se vuelve a registrar uno nuevamente a las 5 de la mañana con 51. Este es de 3.8. Está lo que tú mencionabas en pantalla, sismo de 3.8 en San Lorenzo. Ojo, esto 5 con 51. No es el mismo de las I-45. No. Esto pasó 6 minutos después. 3.8. Es uno tras otro, en una relación de 10, 15, 20 minutos, al menos sismos. Partamos de algo también, tiembla todo el tiempo. Lo que pasa y lo que sucede es que son temblores, la tierra se está moviendo constantemente, pero son de 0 puntos, de 1 punto, de 2 puntos, son lo que se consideran movimientos insensibles o que no lo sentimos nosotros. Sí, es correcto. Ahora, cuando ya pasa de una magnitud de 3, 3.5 para arriba, sí, son sensibles y esto es lo que alarma a la población, porque son evidentemente de mayor intensidad. Estamos teniendo una seguidilla de movimientos sísmicos arriba de lo normal, de la intensidad de lo que suele temblar. Por eso es que estamos dándole seguimiento a este tema, por eso es que nos hemos quedado aquí un instante hablando de ese tema, por eso le hemos pedido a los amigos televidentes que nos escriban y nos digan qué pasa donde ellos están. Por ejemplo, dice Ángel Estrada, después del temblor de ayer por las 5 de la tarde ha pasado temblando toda la noche. Dice Ángel, él está en Coatepeque. Maritza Panameño nos escribe también en la fanpage de Noticiero Hechos en Facebook. Maritza nos dice, en Apopa también se sintieron fuertes los sismos. Fíjate, Apopa un poquito más al norte del departamento de San Salvador. Y aquí está esta, mira, Graciela Gómez en Usulután, dice muy leves en Usulután. Así es, más adelante nos vamos a estar enlazando con uno de los equipos también que se encuentran en Guatemala de la RNA para actualizar un poco la información. Lourdes Arana, eso será más adelante porque también necesitamos actualizar los sismos que se han registrado. En Guatemala me parece que han sido 5 sensibles a la población, el más fuerte arriba de los 5 grados en la escala de Richter. De momento Guatemala no reporta daños, pero se mantienen pendientes las autoridades que también ya se encuentran en las zonas donde se han registrado esos sismos en las últimas 24 horas. Así que esto va a ser más adelante que vamos a hacer esa actualización. Y vemos también ahí en pantalla, Carlos, el mapa que brindan las autoridades respecto a las zonas donde se han estado registrando los sismos. San Lorenzo ha sido donde recientemente se ha registrado este enjambre. No sé si podemos ir a ver esto más cerca en la pantalla. Vamos a verlo. Pongámoslo. Gracias. Vaya pues, vamos. Bien. Es que vos sabrás que ya después del tercer café, Graciela, Iván y Rajo, ya la vista se pone un poquito más... Es correcto. Y tenemos que acercarnos, ¿sí? Bien, nos vamos a acercar. ¿Qué dice acá? Porque mira, tengo una lista. Si ustedes, me imagino cuando se los pusieron a full pantalla lo alcanzaron a ver. Llama la atención algo en especial. Y es que no baja de 4. Todos estos sismos mayores, evidentemente está el filtro, mayores a 3 en 24 horas. Esto el 16 de enero. 16 de enero, mayores a 3. Ok, está el de El Salvador. Lo que pasa es que estoy viendo en diferentes lugares y esto tiene que ver con un mapa mundial que estábamos apreciando también, y es que este es un fenómeno que se está repitiendo mientras hablamos en diferentes lugares del mundo. ¿Es o no normal esto? Suele suceder que tengamos sismos mayores a 3 sensibles de manera simultánea en todo el cinturón, este famoso cinturón que se forma acá de fuego, como le llaman cuando pasa por acá.
Fíjense ustedes, toda esta es una falla que está conectada, esta línea, y abarca Suramérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, obviamente la famosa zona de Los Ángeles en la falla de San Andrés, que está activada, como alcanzamos a ver, Alaska también, una zona muy sísmica, y esta parte de Asia, donde además está decirle que cuando tiemble fuerte también, en Japón, en todos estos lugares conocidos, porque hay mucha sismicidad, porque están en el recorrido de la falla, de este cinturón, para llamarlo de esa manera, de una manera un poco más acertada. Y ahí tenemos este punto donde han sucedido los sismos, muy cerca todo. Mira, en la zona de Turín, en Ahuachapán, en el departamento de Ahuachapán, muy cerca a la frontera con Guatemala, este que tenemos precisamente ahí. No sé si podemos poner ahí la información, gracias. Este es el que sucedió hace 44, no hace 44 minutos, ¿o sí? Hace 44 minutos, el de 4.0 que sentimos hace un instante, o que se sintió ahí. Aquí, te soy franco, Graciela, no lo percibí, no lo alcancé a percibir, el de este último de 4, pero sí ayer por la noche 1 a las 11:50 de la noche sí se sentía bastante. Y ahí está la relación con los otros países. En resumen, podemos decir que hay una situación, este es el de 5.2, otro, 5.2, hace 13 horas y 26 minutos, el más fuerte, probablemente ayer por la noche. Ya las autoridades están monitoreando esto, los albergues se han activado en el occidente de la República, concretamente en Ahuachapán, donde ya dábamos el informe de cuántas familias se han visto afectadas, los daños en las viviendas son evidentes, sobre todo aquellas viviendas de estructuras un poco más frágiles y que pueden sucumbir ante un movimiento de la tierra como hemos visto. Así que nos vamos a mantener atentos a lo que digan las autoridades a la hora de reportar qué es lo que está sucediendo, por qué se está moviendo tanto la tierra, Graciela, y por qué este es un fenómeno que estamos viendo que se está replicando en diferentes lugares. Y esto es normal, si sucede siempre, que tengamos sismos arriba de 3 de manera simultánea en varias partes del planeta. En Guatemala hay actualización, de hecho, Carlos, en Jutiapa sí ya se están registrando daños a raíz de esos sismos también, que han sido arriba de 5 en la escala de Richter, y pues nosotros más adelante vamos a tener el reporte completo también aquí en Noticiero Hechos. Esto se está registrando entre Guatemala y El Salvador, usted ya lo decía, esto es casi que normal que se registren a lo largo del mundo, porque es la forma en la que la Tierra pues libera energía, y mientras no pase de la escala de 5, pues podríamos decir que no tendríamos saldos tan fatales, aunque Centroamérica es bastante, pero bastante vulnerable. Muchísimo. Por el tema que hablábamos, Graciela, amigos televidentes, de la fragilidad de esta parte del planeta, de Centroamérica, del Istmo, de las construcciones, de las viviendas, del lugar a donde residimos, de la geografía, de la topografía, más bien dicho, de nuestro lado del mundo, que es Centroamérica, donde sabemos que somos muy susceptibles a derrumbes. Bueno, ahorita que estábamos hablando de temblores fuertes, ¿te acordás vos, Graciela, cuándo fue el año? Y si alguien se acuerda, que me ayude, y me ayudan en Facebook Live sería muy bueno también, porque el año no lo recuerdo, pero habrá sido hasta tal vez 4 o 5, que a eso de las 5:30 de la tarde, 6:30, un día de semana, tembló muy fuerte y hubo un derrumbe en la carretera Los Chorros y una persona resultó fallecida porque le cayó una piedra en el vehículo donde estaba, que fue un temblor bastante fuertecito. Ese tipo de movimientos, y lo que decíamos, la susceptibilidad que tenemos en este país y en Centroamérica a cuestiones como estas, a que hayan derrumbes, a que las viviendas cedan ante la fuerza del planeta, ante la fuerza de la Tierra. Pero como tú bien decís, Graciela, lo bueno es que se libera energía poco a poco. Vamos a estar actualizando esta información a medida las autoridades vayan comunicando más detalles. De momento, pues el último que se ha registrado de manera sensible es el que se ha registrado en la zona de San Lorenzo, 3.8 en la escala de Richter, esto a las 5:51 minutos, un poco antes a las 5 de la mañana con 43 se registraba otro de magnitud 4 en la escala de Richter. Lo mismo está ocurriendo en Guatemala, donde se reportan daños en la zona de Jutiapa, así que vamos a actualizar más adelante. Mientras tanto, vamos a pasar con más información. El cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, se pronunció en torno a diferentes temas, entre ellos la migración y la nueva ley de pensiones. 3 niñas hermanitas que están en situación tan dolorosa, conmueve y hace pensar en el mundo que tenemos, donde aquí no hay un país que ofrezca a la gente realmente seguridad, por más que se diga lo contrario, que ofrezca futuro, que ofrezca esperanza.
Así reaccionó el cardenal Gregorio Rosa Chávez al caso de 3 niñas salvadoreñas que fueron abandonadas en un islote en el río Bravo el pasado miércoles. Y es que ante el tema de la migración irregular, el religioso dijo que hay falta de oportunidades y garantías por parte del Estado para evitar este fenómeno. La gente se siente pues que no tiene futuro. Muchos jóvenes huyen de este país. Hay pueblos que casi no tienen jóvenes ya, están todos en otro país. Entonces hay que ser muy honesto en decir que el futuro depende de muchas cosas que ahora no se están haciendo y que se están maquillando, pero la realidad siempre se impone. Uno la saca por la puerta y entra por la ventana, como se dice en un dicho muy gráfico, ¿no? Y sobre la entrada en vigencia de la nueva ley integral del sistema de pensiones, el representante de la Iglesia Católica cuestionó la sostenibilidad que podría tener con el paso del tiempo. Uno ve la fragilidad del sistema, se va a caer en cualquier momento porque no hay capacidad de sostenerlo con los datos actuales. Y no hay una reforma económica a la base que asegure un futuro. Los países ricos tienen problemas con las pensiones, cuanto más nosotros que somos un país tan frágil, tan pobre. Creo que el tema no se discutió, no se permitió un debate público serio y los ponentes están ahí, tal vez bajo las ideas, pero están ahí las preguntas verdaderas de lo que significa. Claro, hay un derecho a la gente a tener una pensión digna, pero eso supone un montón de cosas que no están, en mi opinión, tomadas en cuenta de verdad. Por tanto, es una respuesta frágil la que se ha dado y me pregunto cómo va a ser sostenible en el tiempo. Además, el cardenal se refirió a las medidas que implementa el gobierno para combatir la inseguridad. He visto a las mamás, he hablado con mamás que tienen hijos presos, con las circunstancias, lo que pasa dentro de las celdas, es inhumano. Entonces, ¿cuál es el futuro del país cuando no tiene una propuesta de rehabilitación? Y el tema de la sostenibilidad es un tema crítico. Entonces uno puede sentir tranquilidad en su zona donde vive, pero hay todo un mundo que se está ocultando, que no se quiere mirar de frente, y no hay una respuesta articulada ni clara de cómo generar un país donde todo el mundo tenga oportunidades. También el delincuente también tiene derecho a rehabilitarse. Y esa visión no la tenemos. El cardenal espera que para este año las autoridades propongan programas encaminados a la rehabilitación, donde se le garantice la tranquilidad a la población, el respeto a sus derechos y la creación de oportunidades para su desarrollo. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Bien, le vamos a dar la bienvenida en esta emisión a la periodista Ileana Leiva. No nos habíamos enlazado con ella todavía. Queremos saludarte, Ileana. Contanos dónde te encontrás y cuál es tu informe. Son las 6:41 en la mañana del lunes 16 de enero. Buenos días. Efectivamente, continuamos en este sector de las Delicias en Santa Tecla, donde pues Marcela Rivera les había mostrado este control que se ha instalado inicialmente para el transporte público, pero en estos momentos ya se está enfocando en los vehículos particulares y también en los motociclistas, porque sabemos que ya las autoridades han dicho que un buen porcentaje de quienes se trasladan en una motocicleta no portan su documentación en regla, muchas veces no andan licencia y precisamente es por eso que en este caso se está realizando el control para estos motociclistas y también de los vehículos particulares y obviamente se les pide que toda la documentación la tengan en regla para poder circular sin ningún problema, de lo contrario pues van a ser acreedores de una multa. Así que es muy necesario que todos los automovilistas siempre tengan pues su licencia, la tarjeta de circulación y que de igual forma en este caso cuenten con los implementos de seguridad vial, que es otra de las cuestiones que también las autoridades siempre están verificando durante estos controles que se instalan en diferentes puntos del país. Ya el viceministro de Transporte lo decía, son pues diferentes puntos, varios sectores donde se encuentran pues instalados estos controles y aquí vemos que también pues se está verificando en las unidades de transporte colectivo, en ese caso es una ruta 79 y precisamente uno de los puntos que en las unidades se ha detectado con mayor frecuencia es que van con sobrecarga de pasajeros y esto los ha llevado a que reciban una multa que es grave, muy grave, por lo que es de 57.14 y precisamente es por eso que
las autoridades dicen que es necesario que los motoristas respeten el límite máximo permitido para las personas que pueden trasladar, porque obviamente si no, esto representa un riesgo también. Sabemos que en dado caso se registre un accidente, pues obviamente esto podría ser más grave. Precisamente es lo que se busca evitar con estos controles que se instalan. Así que es parte de la información, compañeros. Este control se va a mantener aquí durante la mañana para que también quienes transitan por la zona puedan tener mucha precaución para evitar pues algún inconveniente, y que en ese caso pues siempre se acate las indicaciones de los gestores del Viceministerio de Transporte que se encuentran en este lugar. Justo eso te iba a preguntar, Lili, ¿tenés tu conocimiento primero? ¿Hasta qué hora se va a mantener este control? ¿Lo han dicho las autoridades o no han sido específicos? En especial para que lo tomen en cuenta todos los amigos televidentes que nos están viendo y van a tomar la carretera a Los Chorros y van a ingresar vía Las Delicias o buscarla a Monseñor Romero, para que sepan que, que ya vayan prevenidos, sepan que hay un control vehicular ahí a la entrada de Las Delicias. Y número 2, que si está esto afectando el tráfico, es decir, si alcanzamos a ver una cola de vehículos o no, o si está circulando con normalidad, Lili. Fíjate que prácticamente vemos que están avanzando sin ningún inconveniente, porque los dos carriles para quienes vienen desde la zona de Lourdes, por ejemplo, vemos que están pues fluyendo sin ningún problema, porque estos controles se instalan justamente, por ejemplo, para quienes vienen desde este retorno que conecta con el Boulevard Monseñor Romero, y vemos que es lo único que prácticamente podría decir que se ve afectado, pero recordemos que son pocos los automovilistas que utilizan pues este carril, así que para quienes vienen justamente desde el occidente vemos que ahí no hay ningún problema. Ellos están desplazándose con mucha facilidad, tanto los vehículos particulares como las unidades del transporte colectivo, así que en teoría podría decirse que no se ve pues afectado la circulación a esta hora, a pesar que ya pues muchas personas a esta hora utilizan esa carretera para desplazarse pues a sus diferentes puntos de trabajo o hacer alguna diligencia, pero vemos que está completamente fluido, así que ningún inconveniente para quienes pensaban circular por la carretera panamericana, trasladarse a Santa Tecla, entre otros puntos del país. Sí, entonces solo para, y brevemente, Lili, podemos asegurar, por lo que estás diciendo, entiendo, los carros que vienen de Lourdes no están siendo intervenidos, no los están parando, solo están parando a los que vienen del retorno, ¿así? No, son todos los que se incorporan de este retorno y quienes circulan sobre pues este sector de Las Delicias, para quienes vienen desde Lourdes, Colón, son todos los que se han estado deteniendo en este punto. Recordemos que han sido pues las unidades de transporte colectivo que en su mayoría fueron inspeccionadas inicialmente, y todas ellas vienen desde el occidente del país, y precisamente es acá donde se comentaba que se mantenía así la situación en cuanto a la revisión que se estaba realizando, pero ya ahorita, vemos que sigue aún más favorable el panorama para quienes circulan por la carretera panamericana. Bueno, gracias, Ili, por la información. Ahí tenemos entonces este panorama. Se están haciendo las verificaciones en el transporte público y en todos los vehículos para que se pueda cumplir el reglamento de tránsito terrestre de nuestro país. Y recapitulando un poco para los que recientemente se conectan con nosotros, el viceministro un poco más temprano brindaba una conferencia de prensa en la que hablaba acerca de los conductores temerarios detenidos. Van más de 60 hasta la fecha. Esto representa un incremento del 20% en relación al año anterior. Además, se hablaba de las multas más frecuentes que se han impuesto al transporte público, entre ellas las llantas lisas, la sobrecarga de pasajeros, la no portación de los documentos de tránsito en regla y además de eso el cobro de tarifas no autorizadas. El viceministro hacía mención que el 10% de las multas impuestas a nivel nacional serían hacia el transporte público de pasajeros. Y pues ahí está básicamente el resumen de lo que teníamos y seguimos teniendo en este momento. Bien, Lili, gracias. Entonces nos decías a lo largo de la mañana, ¿verdad? No tenemos todavía una hora exacta hasta cuándo va a estar este control acá.
Así es, las autoridades solo han dicho que pues será durante esta mañana donde se mantenga este control vehicular y que de igual forma se mantienen simultáneamente, porque en otros puntos también han sido instalados, obviamente para garantizar la seguridad de los automovilistas, ya sea también los motociclistas o en las unidades de transporte colectivo. Ileana Leiva, muchas gracias por tu informe desde la entrada a Las Delicias sobre la carretera que viene de Los Chorros, de Lourdes, de Colón, hacia Santa Tecla. Que tengas un bonito lunes. Buen día. Buen día. Buen día para usted, Ileana Leiva. Y mientras nos enlazamos con el periodista Javier Benavides, pues nos comentan que ya van más de 200 sismos los que se han sentido en territorio salvadoreño, unos más sensibles que otros, según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De momento, él asegura que todo se ha generado a raíz, pues, que Guatemala comience esta actividad, posteriormente continúa en El Salvador. Sin embargo, ellos aseguran que están monitoreando la zona volcánica para ver si no tiene algún tipo de relación con este incremento de los sismos. De momento, el último que se ha reportado ha sido el de 3.8 en la escala de Richter, que se ha registrado a las 5 de la mañana con 51 en San Lorenzo. Pero ojo, este es sensible, nada más. Posiblemente hayamos tenido unos menores, tal y como lo dijo recientemente el ministro de Medio Ambiente. Y en la transmisión en Facebook Live de Noticiero Hechos, la fanpage en Facebook de Noticiero Hechos, ahí nos comentan Gómez en Usulután Leves. Raúl Hernández dice, bueno, nos ve del centro de San Salvador, saludos. Fernando Munguía en Concepción de Ataco, muy fuertes los sismos desde ayer. Y José Cruz, mira qué curioso lo que nos pone. No, amigos, así es. Aquí en la zona de Alegría, en Berlín, así pasa cuando los enjambres sísmicos se activan. Entonces, para algunos esto está en el marco de la normalidad. Gracias Gómez por tu comentario. Sarita Herrera también dice que desde Concepción de Ataco está temblando muy fuerte y nos manda saludos también Ana Ruth Alegría. Así que gracias a todos los que se conectan. Ahí estamos viendo la transmisión. A esta hora casi 500 personas conectadas con la señal solo aquí en Facebook Live de Noticiero Hechos. Muchas gracias a ese casi 500,000 de televidentes que tenemos ahorita a través de la página de Facebook. Así es, vamos a estar actualizando esta información y bueno, hoy sí nos vamos con el periodista Javier Benavides. Javier, adelante, buenos días. Así es, compañeros, comentarles que a esta hora de la mañana me encuentro sobre la carretera panamericana a la altura de donde se ubica el Hospital de Mascotas El Chivopets. Y es que quiero comentarles y mostrarles que hace unos escasos minutos cuando veníamos en marcha, un vehículo pues tuvo un percance. Se trata de una unidad del transporte colectivo. Lamentablemente, una persona cayó de la unidad de transporte, pero responsablemente el motorista de la unidad se ha quedado, ha intentado comunicarse con las autoridades para que puedan brindarle la atención debida. Es un señor aproximadamente de unos 50 años quien cayó de la parte trasera de la coaster. Lamentablemente parece que tiene fracturas y diferentes lesiones. Ya nos acercamos para poder verificar esa información. Ellos están a la espera que las autoridades se hagan presentes, como los cuerpos de socorro o también la Policía Nacional Civil, para que puedan darle la atención debida. Comentando nuevamente, estamos sobre la carretera panamericana, donde está también la incorporación de Santa Elena, enfrente al Hospital Chivopets, para que lo tomen en cuenta. El tráfico ya se empieza a poner un poco complicado, es parte del panorama. Están esperando que las autoridades se hagan presentes para que de esa forma den la atención debida y oportuna. El señor aparentemente tiene fracturas en uno de sus piernas, así que estamos a la espera de que las autoridades puedan hacerse presentes a este lugar. Estaremos acá para poder informar y actualizar la información. Con esto retorno la señal al estudio. ¿Has escuchado tú la definición? No he visto otra mejor en una transmisión de noticias, debo decirlo, Graciela, es bastante tiempo, de la palabra ironía. Sí. Qué irónico. Tenemos un control a la entrada de Santa Tecla para autobuses que no vayan saturados, etcétera, y un par de kilómetros después una persona cae de un autobús. Evidentemente, si se cae, no iba en el asiento, no iba a esa puerta cerrada. ¿Qué pasó ahí?
con esta unidad de transporte colectivo. Lamentable que se sigan dando y se vuelve necesario ahora el regresar a esto para ser todavía más enfático en estos controles, Graciela, que se están haciendo, y ahora vemos la necesidad que hay de que se implementen constantemente para evitar que situaciones como esta se den. Fíjate, venimos de ver un control donde están parando autobuses para ver si no van saturados, y aquí enfrente de Canal 12 tenemos un sujeto que cae, lamentablemente. Afortunadamente, hasta donde sabemos, son lesiones nada más, y el motorista, como bien decía Javier, responsablemente se quedó. Esto está generando congestionamiento. El bus ya lo movieron, alcanzamos a ver, ¿verdad? Estoy suponiendo que es el que está ahí a la orilla, en la estación de servicio, y están atendiendo a la persona que se cayó también de esta unidad. Esto está a metros nada más al salir aquí del edificio Bicentenario. Obviamente está generando tráfico, como alcanzamos a ver, Graciela. Así es, ahí tenemos entonces parte del panorama que tenemos en la carretera panamericana. Comienza a fluir, Carlos, un poco a raíz que se mueve la unidad del transporte público. La Policía de Tránsito Terrestre ya está en el lugar. Sabe, más temprano, cuando yo venía a la emisión, teníamos un control, de hecho, en la parada de autobuses que se encuentra un poquito arriba del edificio Bicentenario de Canal 12, y esto quizás ha permitido la pronta movilización de agentes de tránsito. De momento hay una persona que se encuentra lesionada, tal y como lo ha dicho el periodista Javier Benavides, a la espera de ser trasladado a un centro asistencial. Esto se llama lesiones culposas, las cuales se le va a imputar pues al conductor de esta unidad del transporte público, que se ha quedado, y pues si porta sus papeles en regla, Carlos, él quedaría en libertad mientras se lleva a cabo el debido proceso. Mientras está la ley como está, así es, Graciela, como tú lo has dicho. Y ya me están preguntando acá que qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué mencionar el control de los autobuses? ¿Qué tiene que ver con esto? Mire, probablemente no esté directamente relacionado, pero sí tiene que ver en el sentido de que se hacen esfuerzos por parte de la autoridad de evitar que estas situaciones sucedan, y a la vuelta de la esquina tenemos esto, justo una persona que ha caído. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay conductores que siguen sobresaturando las unidades. Graciela, esto sucede por sobresaturación. Es decir, uno puede ir parado, ¿verdad? Te dejan ir parado en los buses, para eso está sostenerse y demás. Lo que no se vale es que vayan sobresaturadas, porque luego sucede esto. Así que atención, ya decías tú, tendrá su responsabilidad el motorista, que si tiene o no responsabilidad el pasajero, bueno, algo, ¿verdad? Porque tú decís, ¿por qué arriesgar tu vida? Pero sabemos que está la necesidad de llegar temprano al trabajo, a donde vayas, y las personas toman estas malas decisiones a veces también. El punto, Carlos, es que las unidades deben de ir con puertas cerradas. Total. Y aquí ya no estamos en una parada de autobús. Totalmente. Eso significa que la unidad llevaba una puerta abierta, que no la había cerrado y que continuaba en tránsito. Gente colgando. O que podía llevar pasajeros colgando. Así que ahí está entonces lo que está ocurriendo en nuestro país. Son las 6 de la mañana ya con 56 minutos. Regresamos con más información. Bien, gracias. Seguimos con más. Vamos a estar actualizando en breve qué es lo que sucede con el tema de los sismos y qué sucede también con la persona que ha resultado lesionada al caerse de una unidad de transporte colectivo frente a las instalaciones del edificio Bicentenario en la carretera panamericana, Graciela. Así es, Carlos. Mientras, le queremos comentar también lo que se registró durante el fin de semana. Y es que diversas organizaciones marcharon para conmemorar la firma de los acuerdos de paz. Estos grupos también se refirieron a algunos temas con los que dicen estar inconformes. Miembros de diferentes organizaciones sociales y sindicalistas marcharon por diferentes calles de la capital para conmemorar los 31 años de los acuerdos de paz. Pese a que desde 2022, el 16 de enero, fue declarado por la Asamblea Legislativa como Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Prácticamente este gobierno está destruyendo todo lo que huele a acuerdos de paz. Y en los acuerdos de paz, él ya los derogó. Pero la historia no se puede olvidar. La Policía Nacional Civil fue creada para proteger los intereses del pueblo, bajo lineamientos democráticos. Pero lo que estamos viendo nosotros, a 31 años de los acuerdos de paz, es un gran retroceso en la institución, porque se está utilizando como un instrumento político. En esta actividad, también aprovecharon para mostrar su inconformidad con algunas acciones realizadas por el órgano ejecutivo y legislativo. Estamos molestos, Bukele, porque
eliminó la ley del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, que es un mandato de los acuerdos de paz. El magisterio está siendo condenada a morir en las aulas porque no se ha reivindicado ese sector. Y así muchos temas que nos siguen afectando como pueblo y como clase trabajadora. Que se respete la Constitución de la República, la independencia de poderes. La democracia de nuestro país ha sido insípida, pero ahora está en un precipicio. Además, rechazaron la nueva ley integral del sistema de pensiones, pues consideran que no cumple con las necesidades de los trabajadores. La catalogamos como algo nefasto para la clase trabajadora, una burla en realidad, porque no resuelve la problemática. Siempre se van a seguir dando pensiones de hambre y además esa propuesta solamente fue producto de una campaña política, por así decirlo, preelectoral, que no se sabe en realidad la sostenibilidad que va a tener ese proyecto. Nosotros seguimos manteniendo la idea de que se tiene que hacer un proyecto que resuelva el problema de manera estructural. Algunos salvadoreños que radican en el exterior se unieron a esta marcha pacífica, ya que dicen que hay temas que les preocupan. Queremos democracia y libertad y paz en El Salvador y no queremos que se nieguen la validez de los acuerdos de paz que son muy importantes para nosotros que vivimos en el exterior. Nosotros estamos muy preocupados porque hay mucha corrupción que se ha dado casos de 12 casos de corrupción de las CICIES y también nos preocupa el hecho de que se reelija un presidente que no está contra la Constitución y la miseria que está y la persecución política que hay en El Salvador. Los miembros de las diferentes organizaciones sociales y sindicalistas también se pronunciaron por las capturas de algunos empleados municipales, ya que dicen que solo exigían sus derechos como trabajadores. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Muy bien, vamos a continuar con más información. Usted recuerda claramente, perfectamente el caso de la exalcaldesa de Soyapango, ¿no? Esta exfuncionaria que pues fue detenida, que ya ha sido presentada una acusación, pues le cuento que ya se celebró audiencia. Seguirá detenida, así lo dictaminó el juez tras enfrentar la audiencia inicial. La ex edil ya se encuentra, de hecho, recluida en el penal de Apanteos en Santa Ana. Aquí. Siga. Presidente, lo único que hice fue... La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, continuará en prisión provisional. Así lo ordenó el Juzgado Primero de Paz tras la audiencia inicial. La exedil es acusada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social. Por lo que el proceso pasó a fase de instrucción, otorgando 6 meses de investigación. Tiempo en el que Nercy Montano permanecerá en el Centro Penal de Apanteos en Santa Ana, donde ya fue trasladada. Ya que según la Fiscalía, el juzgado determinó que sus acciones han afectado los derechos de los trabajadores de la comuna y a la ciudadanía, y agrega que la denuncia de impago que realizaron varios empleados asciende a más de $387,000 del periodo de septiembre a noviembre de 2022. En este caso, también ha sido acusada la jefa de tesorería de la alcaldía, el director de asuntos estratégicos y el gerente financiero. Los 3 imputados fueron procesados en la audiencia como reos ausentes, para quienes también se decretó la detención provisional por existir peligro de fuga y se giró orden de captura. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bueno, y familias que perdieron a sus seres queridos en el deslave de las colinas les rindieron un homenaje el fin de semana en Santa Tecla. Esto a 22 años de ocurrida la tragedia. Fernando Morales nos informa.
Con una Eucaristía presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, así fueron recordadas las personas que fallecieron en el deslave de las colinas en Santa Tecla, tragedia registrada el 13 de enero de 2001, luego de que un terremoto de 7.7 grados sacudiera nuestro país a las 11:30 de la mañana. El monumento a las colinas fue el centro de reunión donde familiares de las víctimas llegaron a homenajear a sus seres queridos tras 22 años del terremoto, como el caso de Juan Carlos Rosa Puentes, quien la mañana de ese sábado perdió a su madre, una experiencia que asegura fue dolorosa. Fue bastante difícil, porque acuérdese que perder a alguien de la noche a la mañana pues fue algo muy difícil y más que nos costó encontrarla. La encontramos a los 11 días, ¿verdad? El cuerpo de ella pues ya presentaba un estado de descomposición, pero aún así le dimos gracias a Dios porque lastimosamente algunos vecinos no pudieron encontrarla, ¿verdad? Entonces nosotros sí le dimos gracias a Dios por eso, que la encontramos y la pudimos dar una santa sepultura, ¿verdad? Entonces sí es un sentimiento pues que le trae muchos recuerdos a uno de melancolía. Y como le digo, pues gracias a Dios porque puedo estar acá. Al igual que Juan Carlos Rosa, otras personas como Alicia de Pérez y Sonia Flores también recordaron a sus familiares y lo que para ellas significa ser parte cada año de este homenaje. Pues son recuerdos que uno siempre mantiene en su corazón, ¿verdad? Y que todo el tiempo que uno viene siempre revive los momentos que uno vivió en este lugar. Pues uno vuelve como ese día, ¿verdad? Que uno anduvo acá buscándolas y no poderlas encontrar, pues porque fue algo bien difícil, porque ella la encontramos hasta 5 días después que sucedió el terremoto. Era alegre, era bien trabajadora, éramos unidas como hermanas, ¿verdad? Y con lágrimas en los ojos, doña Vicenta Portillo revivió aquellos tristes momentos vividos en el 2001, cuando tuvo que ver partir a miembros de su congregación. Pues mire, un gran dolor por toda la gente que pasó, ¿verdad? Porque teníamos personas que eran... Estábamos en la misma, lo mismo de la iglesia, y una de ellas murió con todo y el niño menor que tenía. La misma violencia, ¿verdad? Porque uno se recuerda en aquel momento. Han pasado más de 2 décadas desde que ocurrió el deslave en las colinas en Santa Tecla, donde unas 500 personas fallecieron soterradas, pero a pesar del paso del tiempo, los familiares de las víctimas las continuarán recordando y aseguran que volverán cada año a este lugar. Fernando Morales, Noticiero Hechos. A esta hora vamos a enlazar con nuestro compañero Javier Benavides. Hace un momento le decíamos de que él se había desplazado hasta la zona de la Ceiba de Guadalupe. Ahí se encuentra y ha hecho un sondeo que tiene que ver con este tema que nos ha ocupado desde el principio de la emisión y al cual ya vamos a regresar. Los sismos que están percibiéndose, que se están sintiendo, sobre todo en el occidente del país. Javier, adelante. Así es. Con la emergencia que se ha decretado en el departamento de Aguachapán y algunos municipios, hemos salido a conocer la opinión ciudadana respecto a que si el país está preparado para este tipo de emergencias, también qué se le puede recomendar a las familias o personas que viven en sectores vulnerables. Escuchemos parte de la opinión de los salvadoreños. Es algo difícil de saber si estamos preparados porque básicamente son desastres que se vienen inmediatamente y uno no sabe en el papel en que está. A veces uno tiene una casa, un techo que es bastante sostenible, pero no sabemos las personas en la zona rural cómo viven. Entonces, siento de que es momento de unirse como salvadoreños y ayudarse unos entre otros y para poder estar listos antes de que pase algo más. Bueno, el país nunca está preparado, porque como usted sabe que las emergencias son emergencias y de un momento a otro llega la situación, así que no está preparado. Yo creo que no estamos preparados para algo así porque nunca se ha visto en El Salvador algo tan grande. ¿Y qué se le podría recomendar a las personas para que?
que se protejan, que si están en lugares de riesgo, pues que busquen un lugar donde esté libre y que puedan estar seguros antes de que pase algo más grave. Viendo el peligro, si le dan auxilio evacuándolos, digo yo que es lo mejor, ¿verdad? Nadie está preparado para esas cosas. Cuando vienen sismos así, cuando vienen cosas así, es de ayudarnos entre todas las personas para poder salir adelante. Es así parte de la opinión que tienen los salvadoreños respecto a este tema. Recordemos que las emergencias no se pueden predecir, pero eso sí, nosotros podemos estar alerta ante cualquier tipo de sucesos que se registren en nuestro país. Ya es de mencionar que El Salvador está ubicado en el sector conocido como el Valle de las Hamacas, y esto por eso que se registran ocasionalmente los sismos, pero no está de más tener siempre a la mano cualquier tipo de documentación o tener los kits de emergencias si es que así lo requiere, ya que se ha activado las emergencias, al menos en el sector occidente de nuestro país. Respecto a este tema, es parte de lo que quería compartirles. Con esto, retorno la señal al estudio. Javier, muchas gracias por el sondeo, pues ahí están las recomendaciones también y cómo la población está consciente de este tema. Saben, más adelante vamos a intentar enlazarnos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hablar con un experto y pues averiguar, indagar sobre este asunto. Hay muchas preguntas, evidentemente. La primera de ellas, parte de la población, bueno, ¿debo o no preocuparme por esto? ¿Qué tanto puede seguir temblando? ¿Hay posibilidades de que esto escale? ¿Es normal que esto suceda? Todas esas preguntas vamos a intentarlas hacer. Ojalá encontremos respuesta en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sabemos que ellos siempre están dispuestos a atender a los medios de comunicación, porque al final es trasladarle a toda la población la información que ellos manejan. Graciela Rajo tiene más para ustedes. Así es, Carlos. De hecho, vamos a enlazarnos hasta Guatemala en este momento para conocer la magnitud de los daños que hay hasta este momento, tomando en cuenta que ya son 5 los sismos sensibles que se han registrado en este país vecino. Y nos enlazamos con Lourdes, periodista de la RNA. Lourdes, muy buenos días. Así es, amigos de la RNA, y es que en las últimas horas se han detectado varios sismos en Guatemala, específicamente en el área de Oriente, es en donde con mayor sensibilidad se han sentido, además de que se han dejado daños a estructuras, es decir, a viviendas y edificaciones de estos sectores. Es por ello que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, realiza monitoreos en este sector, tomando en cuenta de que un total de 5 sismos han sido registrados, 4 el 15 de enero y uno más este lunes 16 de enero. En este sentido, el primero de ellos se registró a las 5 de la tarde y fue de 5.2 grados. Posteriormente, hubo otros de menor intensidad, uno detectado a las 8 menos 5 de la noche, hora de Centroamérica, de 4.5 grados, y otros más que pues no fueron sensibles ante los guatemaltecos, sin embargo que sí fueron reportados por el INSIBUME, y también pues es por ello que se mantiene el monitoreo respecto a estos sismos que han afectado el país, específicamente el área de Jutiapa. Además se indicó de que se hizo un monitoreo específico en el área de Estanzuela, Comapa, Jutiapa, en donde se reportaron daños a viviendas. Por otro lado, también a las 6 menos 10 de este lunes se detectó otro sismo que fue sensible en territorio guatemalteco, y pues ya se hacen los monitoreos correspondientes para determinar si hay más viviendas dañadas debido a este sismo, que su epicentro siempre fue en el departamento de Jutiapa y territorio de El Salvador. Es parte de la información con imágenes de mi compañero Saúl Flores. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Bien, revisemos un poco lo que ha ocurrido a nivel internacional. Vamos a iniciar por Honduras, que declaró recientemente una emergencia sanitaria por 90 días prorrogables ante la presencia de influenza aviar, según lo informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería de ese país. El decreto gubernamental sostiene que el estado de emergencia sanitaria tiene el objeto de prevenir, controlar y eliminar la presencia de la influenza aviar, altamente patógena en aves domésticas y silvestres.
Según las autoridades de agricultura, el país ha detectado 123 casos de esta enfermedad en pelícanos. De estos, 109 fueron encontrados muertos y advirtieron que si alguna persona encuentra un ave, ya sea enferma o muerta, que no se le acerque ni trate de trasladarla, rescatarla o manipularla. Al menos 2 focos de influenza han sido detectados, uno en La Ceiba, en la costa atlántica del país, y otro en el municipio de Cortés. Con 38, más información internacional. La industria turística ha sido una de las actividades económicas más golpeadas en Nicaragua durante los últimos 5 años. Esto por el conflicto social desatado en 2018 y luego, pues por la pandemia del COVID-19, como todos conocemos. El gobierno ahora busca reactivarlo. Nicaragua quiere convertir el turismo nuevamente en una de sus principales actividades económicas, como lo fue antes del estallido social de 2018 y la pandemia del coronavirus. Estamos más enfocados en recuperar el turismo internacional y por ende pues este año va a ser un año mucho más exitoso. Anacha Campbell es codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo y asegura que en el año 2022 más de 700,000 extranjeros visitaron el país. La meta es igualar el 1,5 millones de visitantes logrado en 2017. El año pasado cerramos con una recuperación de alrededor del 65% de los datos que teníamos en el 2019, porque ya superamos el 2020, el 2021 y nuestra meta pues es llegar a los datos del 2017, que fue el mejor año en la historia del turismo. Sin embargo, economistas consideran que los planes de recuperación no son alcanzables, porque la imagen de la nación centroamericana sigue afectada. No se esperaría de que la afluencia de turistas extranjeros alcanzase los niveles de 2017, principalmente cuando tu turista es estadounidense, canadiense o europeo y sus gobiernos recomiendan no ir a dicho país porque en dicho país no se respeta el Estado de Derecho, no hay inseguridad jurídica. Y es por esa razón que especialistas coinciden en recomendar al gobierno nicaragüense resolver la crisis sociopolítica para posteriormente solucionar la situación económica. Donaldo Hernández, Voz de América. Y las remesas familiares son cada vez más importantes en la economía de los guatemaltecos y en 2022 se registró una cifra histórica. Las remesas volvieron a romper un récord en Guatemala. Los migrantes enviaron principalmente desde Estados Unidos más de 18,000 millones de dólares el año pasado. Es un incremento del 18% respecto al 2021 y evidencia a su vez un aumento del flujo migratorio. Pareciera ser más atractivo a pesar del riesgo ir a Estados Unidos en lugar de buscar oportunidades en Guatemala. Y eso responde a que hay más migración. Las remesas constituyen hasta el 18% del Producto Interno Bruto, superando incluso a las exportaciones. Ya las remesas no son algo que se ve con poco cuidado, sino inclusive al momento de hacer perspectivas económicas ya se cuenta que se van a tener remesas. Rosa de Oliva recibe su remesa quincenal de sus hijos que migraron de forma irregular y asegura que lo utiliza para gastos de consumo diario. Con 50 que le mandan a uno, aquí ya recibe unos 4, según va, se ayuda a uno bastante. Y aunque actualmente es un soporte fundamental para los guatemaltecos, expertos advierten que se debe contemplar el impacto que se tendrá a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando el migrante sea deportado? ¿Qué va a pasar cuando el migrante envejezca y ya no pueda enviar la misma cantidad? Y si al final todo se consume, pues en el largo plazo ese no es un modelo sostenible. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y la regla que expulsa a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití en la frontera estadounidense no perdona a familias. Conozcamos la historia de 2 colombianas en estado de gestación que fueron separadas de sus esposos venezolanos al cruzar de manera irregular. Esta colombiana se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera. Venía con su esposo, que es venezolano.
Me lo mandaron pues para Matamoros. Justo en la frontera se enteraron de que según las reglas actuales, los venezolanos son deportados de manera inmediata a México. Y allá pues ojalá Diosito me lo pueda hacer cruzar para acá porque yo lo necesito como un apoyo para mí en estos momentos. Ana Milena, con 6 meses de embarazo, fue procesada en Estados Unidos y ahora deberá presentarse ante un juez que decidirá su futuro en el país. Mientras tanto, vive en este refugio para migrantes en El Paso, Texas, y espera que su esposo llegue antes del nacimiento de su hijo. Eso es lo único que pido, que pase mi esposo. Es lo mismo que pide Catherine Peña, también colombiana y en estado de embarazo. Mi esposo fue devuelto a Sonora junto con muchas personas. Ella duerme en la calle en un campamento improvisado en El Paso. Desde septiembre, los ciudadanos venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos de manera irregular son deportados. La medida fue fortalecida en enero de este año y abarca también a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Los colombianos están exentos por ahora. Que allá en Matamoros hay unos pastores que tal vez les van a ayudar para que, con abogado o algo, para que puedan pasar legalmente. Aunque existen permisos humanitarios excepcionales otorgados por Estados Unidos, la autorización de ingreso al país es discrecional de la patrulla fronteriza. Hay reglas que toca obedecer también. ¿Tiene pasaportes? Jorge Agobián, Voz de América. Y pese a las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, no se detienen los migrantes que buscan ingresar por la frontera. Ya son más de 3.000 los que han llegado al tapón del Darién en lo que va del 2023. Hemos pasado por Medellín, por todas varias ciudades hasta llegar aquí a Necoclí. Mi destino final es cumplir mi sueño, llegar a América. Allá me espera mi hermano. El cubano Roberto Trobajo se atrevió a cruzar la peligrosa selva del tapón del Darién en busca de alcanzar los Estados Unidos, a pesar del programa migratorio que Washington dispuso recientemente para ciudadanos de Cuba y otros 3 países. Es histórico el paso por esta frontera natural, a pesar de las deportaciones por parte de Estados Unidos. Migrantes de más de 35 países, muchos asiáticos y africanos, se atreven a cruzar la selva más peligrosa del mundo. En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades. Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera. Para el Servicio Nacional de Frontera de Panamá, octubre de 2022 fue el mes con mayor paso de migrantes por el Darién, con la entrada de 59.773, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Para seguir la selva del Darién, la esperanza de todos los venezolanos ahorita que es llegar a los Estados Unidos con un mejor futuro el día de mañana. Las autoridades apuntan que unos 3.800 migrantes han atravesado la mortal selva de El Tapón del Darién en el inicio de este 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Más información, diversas reacciones se han generado luego de darse a conocer sobre el rescate de 3 menores en la orilla del río Bravo. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión viajó hasta Tijuana, en México, y es que en ese lugar se han generado diferentes posturas en torno a lo que sucedió. Adelante, Ernesto. Son las impactantes imágenes del rescate de 3 niñas de origen salvadoreño que fueron abandonadas por un supuesto traficante de personas en un islote del río Bravo en el estado de Coahuila, México. De acuerdo a la información, fueron los elementos de la Guardia Nacional del país azteca que recibieron un aviso de que las menores se encontraban en la zona. Inmediatamente se hizo la logística para su asistencia y tras verificar que se encontraban en perfectas condiciones, fueron puestas bajo la tutela de las autoridades pertinentes. Aquí no hay un país que ofrezca a la gente realmente seguridad, por más que se diga lo contrario, que ofrezca futuro, que ofrezca esperanza. Para miembros de algunos sectores en El Salvador, estos hechos se siguen registrando por la falta de oportunidades y compromisos por aquellos que se pueden ver en riesgo de emprender la ruta del migrante. Hacen ver que el país no está bien. La gente se siente pues que no tiene futuro. Muchos jóvenes huyen de este país. Hay pueblos que casi no tienen jóvenes ya, están todos en otro país. Entonces hay que ser muy honesto en decir que el futuro
depende de muchas cosas que ahora no se están haciendo. Una preocupación que también ha alcanzado para los que velan por los derechos de este grupo en los Estados Unidos. Solo demuestra que las causas de la migración forzada en El Salvador y el Triángulo Norte Centroamericano siguen intactas. Por lo tanto, veremos un aumento significativo del éxodo de la población más vulnerable de esa región centroamericana hacia el norte, México y Estados Unidos. Suceden como consecuencia de la constante negligencia de las autoridades legislativas, las autoridades políticas en países como los Estados Unidos de América y por extensión México, que también es un socio de las políticas migratorias estadounidenses, en cuanto a pensar que la solución al flujo migratorio incrementado que hemos visto en los últimos años es implementar políticas más restrictivas, políticas más punitivas. Por su parte, las autoridades han reiterado que las fronteras continúan cerradas para aquellos que desean ingresar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Hemos logrado observar que en ese punto donde nosotros nos encontramos hay un estricto control, tanto de las autoridades estadounidenses como también de la parte mexicana, quienes constantemente están verificando y también dando ese monitoreo para evitar que esta situación en cuanto al fenómeno de la migración pueda complicarse. Informó para la red de noticias Albavisión desde la ciudad de Tijuana, México, Ernesto Cornejo. Bien, continuamos aquí en Noticiero Hechos. Vamos a poner sobre la mesa otro tema que involucra al transporte público, y es que utilizar buses y microbuses para las mujeres se puede convertir en un viaje indeseable, pues dentro del transporte colectivo se pueden encontrar con acosadores. En la siguiente nota, preparada por el periodista Aldair Tadeo, va a conocer una campaña que busca erradicar esa conducta. Los hombres mayores de 26 años son los que más normalizan el acoso sexual hacia las mujeres en unidades del transporte público. Una cifra alarmante, teniendo en cuenta que al menos el 70% de la población lo usa para movilizarse. El hallazgo fue revelado en un estudio hecho por la Fundación Techo El Salvador y USAID. Ante el preocupante panorama, consultamos a algunas mujeres que abordan buses y microbuses en la capital si han sufrido algún tipo de acoso. En los autobuses, más cuando van llenos, quieren irlo ahí topando a uno o tocando. ¿Has sufrido tú algún tipo de acoso entre unidades de transporte? Pues la verdad sí. ¿Cuál es el más común? En una ocasión el chavo que iba a la par mía intentó masturbarse. ¿Una experiencia así en el transporte colectivo? Totalmente. ¿Cuál es la más común que has experimentado? Es bien incómodo cuando te están diciendo cosas con palabras, inclusive sin palabras, pues con gestos o con cosas así, pero es bastante incómodo para nosotras como mujeres el que estemos pasando por esos hechos. La campaña Échale un ojo busca eliminar estas prácticas. Aquí las paradas de buses. Y dentro de las unidades son claves para hacer llegar el mensaje a la población masculina. Estos mensajes que rechazan el acoso sexual esperan generar conciencia. La intención, después de haber realizado un estudio, es que las personas no normalicen los casos de acoso, sino que se den cuenta que, a pesar de que está tipificado como delito, que pues no es bien que pasen estas cosas, ¿verdad? A los mayores de 26 años, de sensibilizarles que eso está mal, que no debemos de hacer esas cosas, y los menores de 26 años a motivarles a que hagan algo cuando ven o presencian un caso de acoso. Pero algunos hombres opinan sobre la problemática que señala directamente a ese sector de la población. Eso es algo que se da diariamente en el transporte, y que está bien que lo combatan y que informen a las personas para que no cometan ese tipo de cosas. ¿Usted como hombre qué piensa de los hombres que hacen ese tipo de acciones? Sí, que es falta de cultura y de respeto hacia las mujeres, porque al final de cuentas hay que respetarlas por el hecho de ser mujeres. Yo creo que debe ser penado, la verdad, porque es incómodo. Bueno, uno también hombre lo padece, y créanme que es incómodo. Y la mujer es que es más propensa a padecerlo, pues
yo creo que debe ser penado. Según el Código Penal en el país, las frases contacto físico no autorizado y señas de naturaleza sexual hacia la mujer se consideran como delito y es condenado con penas de cárcel de 3 a 5 años. Con imágenes de Ricardo Tovar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Bien, Aldair, y pues ante esta situación, Graciela, fíjate que abordamos a mujeres quienes piden que las autoridades tomen acciones para erradicar el acoso. A diario, mujeres aseguran sufrir acoso sexual en diferentes lugares, pero en las unidades del transporte colectivo y en la calle son los puntos más frecuentes, donde afirman que no solo han recibido palabras obscenas, sino incluso han intentado sobrepasarse físicamente con ellas. Acciones que condenan y dicen deben parar, ya que consideran que hasta la fecha el acoso sexual no ha disminuido. Es igual el acoso, sí, igual. ¿Dónde es más frecuente? En los buses, cuando vienen llenos, no vienen topando. Siempre se mantiene igual. Yo creo que ahí la educación, falta un poco de educación en ese sentido. Siempre existe el acoso de tocarla o de irse topar. A diario muchas mujeres sufren situaciones incómodas como eso. Siempre, eso es a diario y a toda hora. ¿Alguna vez a usted le ha tocado una situación incómoda? Sí, allá me ha tocado. Y eso es bien incómodo, pero sí a lo pasado. Y es que el acoso sexual, según el artículo 165 del Código Penal, consiste en realizar conductas sexuales indeseadas por quien la recibe. Implica frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave. Y pese a que el acoso sexual es sancionado de 3 a 5 años de prisión, algunas mujeres dicen que las leyes deberían ser más duras para evitar que los hombres sigan con esas acciones que las ofenden e incomodan. Que hubiera una solución de parte de las autoridades para esa gente así, porque uno necesita viajar en el transporte público y entonces uno sí se siente incómodo. Por ejemplo, yo sí me siento incómoda de que tal vez alguien venga sentado así y uno por irse o por venirse para su trabajo, ellos traten la manera de irlo tocando a uno. A veces uno le toca venir parado, y entonces ellos vienen sentados y ni siquiera acomodan las manos, sino que más se abren y más como que quieren ir tocándolo a uno. O sea que yo siento que está igual. Por ello, esperan que las autoridades puedan tomar medidas que ayuden a disminuir y erradicar el acoso sexual, ya sea en el trabajo, en la calle o en el transporte público. Creo que primeramente deberían de haber como más cámaras en los microbuses y buses que estén pendientes en cuestión de monitoreo. Eso, porque tal vez me imagino yo que por eso pueden ellos monitorear algunos acosos. En los microbuses, a veces cuando van llenos, si quieren topar a uno, cosas así. Sí, porque es algo que, bueno, a mí como mujer no me gusta. Es bien, como le dijera, incómodo. Todas, no importa si está anciana, si está adolescente, la edad no importa. Siempre sufre uno el acoso por parte de la gente. De mente sucia, ¿no? Porque no son todos. Recuerde que, ante cualquier situación de acoso sexual, puede interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bueno, hay ese tema y que por cierto está contemplado dentro de la ley para una vida libre de violencia en contra de las mujeres, es decir, que hay que denunciarlo también. El problema es cómo hacer la denuncia cuando hay tanto tipo de acoso, porque se necesita también conocer quién es la persona, documento único de identidad. El acoso callejero creo que es el más difícil de poder juzgar. Sí, es una cuestión de educación primero, ¿verdad? Cultural también, bastante arraigado a la normalización que se hace de eso desde diferentes lugares, históricamente, en diferentes partes de América Latina, Graciela, no solo en El Salvador, en México, donde hemos visto películas donde es tan normal y el focalizar esto en algunos sectores, evidentemente de hombres a mujeres, Graciela, donde se ve normal que alguien vaya pasando y le digas algo, un piropo, entre comillas,
pero creo que hay que diferenciar muchísimo eso entre algo que sea un piropo, porque hasta donde sabemos piropear no está prohibido y no es delito, a una cosa que sea ofensiva o que sea considerada como acoso. Samuel Jackson dijo una vez, un actor estadounidense, algo así como, bueno, yo soy todavía de aquel tiempo donde piropear no era considerado delito. Pero me parece que todavía no lo es. Lo que sucede es que se ha desnaturalizado, Graciela. Claro, y es totalmente diferente, así como usted lo decía. Vas a ver con el nivel de educación, y una cosa es saludar y otra cosa bien diferente a tener una actitud que haga sentir o menospreciar incluso a una mujer. A una mujer, definitivamente. Y es que mucho tiene que ver, fíjate, no solo con lo que decís, sino cómo lo decís. Porque usted le puede decir perfectamente a una compañera de trabajo qué guapa ha venido hoy, y eso se considera como un halago, a que lo digas con otra entonación y de otra manera y de otra forma. Así que es sí, de verdad que un tema muy delicado, pero lo bueno es que se va avanzando en la materia legal de tipificar estas conductas, Graciela. Es correcto, Carlos. Y bueno, vamos con más información. Sí, porque si vives en los Estados Unidos, pero siempre tienes un pie en tu país, obtén tu DUI ahora mismo. Haz tu cita en DUI.cb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Nos vamos a la pausa, regresamos. ¿Y sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos, y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Bien, tenemos a Luis Mixco entonces. Vamos con el especialista. Estamos enlazados hasta, a ver si tenemos la señal desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entonces. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticiero Hechos. Aquí estamos junto a Graciela Rajo, un servidor Carlos Artiga. Luis, un saludo a todos por allá. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días también ahí a la compañera. Sí, bueno, aquí estamos vigilando de cerca esta actividad sísmica al oeste del país. Sí, rápidamente, Luis, porque se nos va terminando el tiempo. Número uno, ¿es esto normal? Que tiembla así en la zona occidental, y no solo eso, te la voy a extender, es normal que también se hayan sentido en las últimas horas a lo largo de todo el cinturón que pasa por Asia, Norteamérica, California y demás. Sí, que hay un incremento en sismos de más de 3, de magnitud 3, ¿es normal esto? Claro, bueno, efectivamente, buena pregunta. Sí, esto es normal, y pues claramente, como tú dices, vivimos en una zona bastante sísmica en lo que se le llama el Anillo del Pacífico. Sin embargo, en esta ocasión estamos teniendo una sismicidad bien focalizada al oeste y parte del territorio guatemalteco, donde es claro y evidente de que se están moviendo las fallas geológicas de la zona. Entonces, acá ya llevamos más de 200 sismos en esa zona, en lo que va de ayer y ahora, ¿no? Y pues se trata de una serie sísmica como tal, donde se identifica dos sismos principales de 5.1 y de 5.3. Luis, ¿esto podría estar ligado también a una posible actividad volcánica o únicamente al movimiento de placas? Bueno, esa es otra buena pregunta. Esto es, como hemos visto la evolución de esta sismicidad, así como sus mecanismos, cómo va rompiendo esos bloques macizos, obedece evidentemente a un movimiento de fallas geológicas. Se descarta la actividad volcánica. Sí, movimiento de fallas nada más entonces. Número uno, para ir concluyendo, Luis, esto es normal, no hay que generar alarma, nunca está de más también estar atento y pendiente. Hemos dicho, y quiero que tú nos digas si estamos en lo correcto o no, o si es adecuado o no decirlo como lo manejamos aquí en los medios, y la concepción que existe de que cada 15, 20, 25 años viene uno fuerte. Tuvimos uno en el 86, tuvimos uno en el 2001, y uno empieza a hacer la cuenta y dice, híjole, ya van 21, 22 años, y luego uno repara. Es mejor que se vaya liberando esa energía de a poco a que no sintamos nada y luego venga uno de un fuerte. ¿Es así o no, Luis? Bueno, evidentemente estamos tratando a los fenómenos naturales con una estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces, no es que se va, cada 20 años se va a dar algo, no. Aquí prácticamente es una falla específica, una fuente específica, la cual tiene su ciclo de deformación específico.
Entonces, sí, si tú bien dices, se está liberando energía, pero esa energía no se crea en este estudio, solo se va transformando y se va depositando en otros planos de falla, lo cual puede abonar a que los ciclos de formación de otras fallas o fuentes puedan ya alcanzar su tiempo y puedan moverse. Entonces, acá siempre estamos vigilantes que se puedan activar otras fuentes sísmicas y pues eso nos permite nuestra red de estaciones para saber dónde precisamente se está ubicando. Entonces, decirle a la gente que primeramente mantengan la calma y siempre estén enfocados en la información oficial del MAR y también a las directrices que pueda dar Protección Civil. Luis, rápidamente, ¿cuáles son las zonas donde está siendo sensible este enjambre? Perfecto, bueno, está básicamente la zona central es en la frontera entre Guatemala y El Salvador, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, en la zona de San Lorenzo, Turija, Tizaya de nosotros. O sea, que estamos compartiendo esa identidad y es una cosa que decimos siempre, que los sismos no tienen fronteras. Eso tiene que tener claro la población de que los sismos se mueven como debe estar predispuestas las fallas geológicas y pues estamos teniendo intensidades en la zona de Guatemala y también en nuestro país. Bien, para terminar entonces, gracias Luis. Número uno, no hay por qué alarmarse, está en el marco de la normalidad, pero hay que estar siempre atento y manejar la información adecuadamente. Correcto, así es, Carlos. Bien, Luis, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Luis Mixco, experto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por esa actualización que le estamos dando en este momento a la población salvadoreña. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Hacemos pausa. Luis, gracias por la atención también. Saludo a todos ahí en Medio Ambiente. Nos separamos un instante, regresamos. Bueno, ahí lo hemos dejado informado con los hechos más destacados del fin de semana. No profundizamos mucho sobre el tema de Miss Universo, que fue otra de las noticias que dio mucho de qué hablar, que nuestro país era sede de este evento, pero ¿para qué? Si ahí está Ana Yancy Clavel. Una Miss, Ana Yancy Clavel, que seguramente tendrá muchísimo que decirles al respecto y a quien, como decía, yo veí que reaccionó positivamente, ¿no? Y quién mejor que ella para hablar de eso. Claro que sí. Será entonces en El Salvador que van a ampliar un poquito más sobre ese tema. Nos vemos, se quedan con ellas.